Hola, soy Vi y hoy vengo con un nuevo video en el canal. Después de mucho tiempo sin subir nada en el canal, esta vez voy a hablar sobre Peter Pan. Tengo aquí mi versión muy económica de tomo de Peter Pan. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre eso, sobre qué tanto hay detrás de la historia de Peter Pan, ¿no? Siento que siempre es como esta versión como tétrica o esta versión un poco más cruda, más real de las historias que regularmente nosotros consumimos de niños, ¿no? Como caricaturas, como cuentos de hadas. Comenzando con el libro, este libro es de James Matthew Barrie. James Barrie es bastante popular, es uno de los autores más conocidos en Inglaterra, es un elemento icónico dentro de la cultura popular de Inglaterra. Y este libro, cabe mencionar que más allá de lo que podemos encontrar en la obra, que es una obra muy buena de la que voy a hablar después, literalmente hablando, hay más valor en todo lo que flota alrededor de la historia, todo el contexto detrás de toda la vida del autor, todos los mensajes ocultos o todos los mensajes con un doble sentido que podemos encontrar en el libro. Esta parte icónica de Peter Pan, todo el mundo conoce a Peter Pan, todo el mundo sabe quién es Peter Pan o tiene por lo menos una idea. Este fue un libro que ya viendo un poco el contexto al leerlo, analizando un poco sobre lo que acababa de leer, me pareció un poco difícil de evaluar porque por un lado está la historia, que en realidad no es una historia que cambie tu vida, no es una historia que te muestre la verdad sobre alguna realidad, simplemente es una historia muy bien hecha, pero por otro lado está toda esta parte icónica, toda esta parte cultural que se esconde detrás del libro y que hace que tenga como un mayor valor, por lo cual también es un poco difícil de evaluar. Pues vamos viviendo parte por parte para que ustedes también se puedan dar una idea, se animen a leerlo, o si ya lo leyeron también me compartan un poco sobre ustedes qué opinan sobre el libro o qué es lo que creen que vale más dentro de esta obra literaria. Como ustedes ya saben, por la película animada de Walt Disney que se creó en 1953 fue que se popularizó la idea de Peter Pan. Sin embargo, tenemos que mencionar que la historia de Peter Pan como cual comenzó mucho antes, e inclusive la adaptación del filme animado no es de la obra tal cual de Peter Pan, es de la obra Peter Pan y Wendy, que en un primer momento fue una obra de teatro que James Barrie creó para los niños en general, porque él era como muy filántropo. Esta obra de Peter Pan y Wendy es la que Walt Disney toma para adaptarla. Sin embargo, el mundo de Peter Pan, los personajes de Peter Pan como Campanita, como Peter, el Capitán Garfield, son personajes que él ya había creado, que él ya había desarrollado en cuentos y en obras anteriores. Todo un universo que él desarrolló, pero que vemos esta parte de Peter Pan y Wendy marcada y bien contextualizada en la adaptación de Walt Disney, que es la que todo el mundo conoce. Y pues hablando un poco más de James Barrie, fue un personaje bastante peculiar. Fue una persona que sufrió bastante en su infancia porque su hermano mayor muere de un accidente de patinaje sobre hielo. Su madre queda muy traumatizada y de cierta manera genera un cierto rechazo hacia Barrie. Esto genera muchas de las ideas y muchas de las cosas que encontramos en su obra, como este papel tan icónico que se le da a la madre en la obra de Peter Pan, la importancia que se le da a este personaje de Wendy, que toma ese papel de madre ante los niños perdidos. Es bastante interesante cómo los acontecimientos de la vida de Barrie los plasma, inclusive el antagónico de Peter y Garfield de cierta manera es entre él mismo, sobre las ideas que él tenía sobre no crecer, porque de cierta manera este rechazo de su madre hace que él tenga la idea de no crecer, de despreciar un poco la vida adulta, de despreciar un poco como esto que implica el volverte adulto, el dejar la niñez. Y por otra parte, Garfield es como su parte adulta, la parte en la que él se refleja como ya un adulto que le importa la manera en la que se desenvuelve en sociedad. Entonces la dualidad que hay entre estos dos personajes también es muy clara, la manera en la que él plasma esa misma dualidad que él vivía y que él sufrió en su tiempo en cuanto a cuando era niño y cuando creció. Barrie, como les mencionaba, tenía como mucho aprecio hacia la niñez. Él generó varias fundaciones, varios proyectos para ayudar a los niños. Sin embargo, pues no tengo ninguna evidencia al respecto, pero caben los rumores que dicen que hay un poco de pedofilia detrás de este personaje. No me consta, pero es bastante interesante como leer un poco de eso, porque parece ser que la idea de Peter Pan se crea. Barrie visitaba regularmente a los jardines reales. En estos jardines reales él se hizo amigo de unos niños. A los niños los atrajo con la historia verdadera, el piloto, la esencia de Peter Pan, que en realidad al principio se llamaba The Little White Bird, que hablaba sobre un niño que vivía en los jardines reales, que
que volaba con los pájaros, que se negó a crecer, que el día que escuchó a su madre hablando sobre qué sería cuando era grande, él decidió no crecer y huir de su casa. Esta idea se va transformando poco a poco en Peter Pan y él comienza a construir este mundo a través de los relatos que le cuentan a los niños de esta familia, de la que se hizo muy amigo. Muchos por eso dicen esto de que quizá hay unas tintas de pedofilia, porque no se ve normal la amistad que hay entre un adulto, un hombre adulto y los niños, pero simplemente puede ser que realmente le agradara a los niños y más por lo que él sufrió durante su infancia. Es algo que nunca sabremos, pero lo que sí se debe reconocer es el trabajo tan arduo que Barry hizo por los niños. Inclusive los derechos de su obra de Peter Pan los tiene una de sus fundaciones. Como les mencioné anteriormente, esta idea de Peter Pan que va creando se convierte en obra de teatro, se convierte en Peter Pan y Wendy, que de hecho al leer la historia ustedes pueden notar tal cual que es una adaptación total de una obra de teatro. Se nota muchísimo por la manera en la que se hacen las acotaciones, se interpretan los acontecimientos en las que se narran las acciones de los personajes, se nota totalmente que es una obra de teatro. Creo que fue algo muy literal lo que hicieron de plasmarlo a libro, pero es un libro muy bien hecho, es un libro que yo en lo personal disfruté mucho de leerlo porque es bastante ligero, es bastante fluido, tiene un contenido bastante bueno, pero sigue siendo entendible como para que cualquier niño, para que cualquier persona que pueda leerlo lo entienda. Tiene bastante ironía, tiene bastante humor, tiene aspectos un poco que la gente considera un poco salvajes, como este hecho de que habla sobre la muerte de los niños perdidos sin ningún tapujo, da a entender que Peter después de cierta edad se deshace de los niños perdidos, o habla por ejemplo de que pelean con los piratas, con los indios y son peleas a muerte, habla sobre niños con armas, habla sobre violencia, cosas que en la actualidad siento yo no son bien vistas por el contexto cultural en el que nos encontramos, pero honestamente cuando se escribió esta obra fue al principio de el siglo XX y no creo que haya tenido tantos tapujos, tantos problemas de narrar este tipo de acontecimientos, porque en realidad era algo que se veía un poco más natural. Por lo mismo no siento que haya como tanto atrás de él, algo siniestro atrás de él, a pesar de que hay mucha gente que se agarra de esa parte como para promocionar esta parte de la mentira que nos vendió Disney. No creo que haya mucho al respecto. Yo sé que Disney lo endulzó bastante, pero creo que es una manera de llevar la historia a un público un poco más actual. Yo sé que el libro en realidad tiene bastantes mensajes para los adultos, tiene bastantes mensajes encriptados, sobre todo de la vida del autor, como les mencionaba, sobre los roles que juegan cada personaje o sobre la manera en la que se desarrolla este mundo de Nunca Jamás. Pero creo que no es para tanto, no creo que en realidad haya como un hilo negro que ver al respecto. Y pues en realidad no les hablé mucho sobre el libro porque creo que ya todos conocemos la historia de este niño que decidió nunca crecer, que se aparece un día en la ventana de estos 3 niños, Wendy y sus hermanos, y los lleva al país de Nunca Jamás y corren aventuras. Wendy toma el papel como de la madre, bla bla bla, el eterno enemigo de Peter, que es Garfio. Creo que eso estaba súper de más porque todos conocemos la historia. Solo quería más bien como analizar un poco la obra y hablar un poco sobre las cosas que había rescatado tal cual de esto. Ya para terminar, nada más cabe mencionar que pues de los personajes que más rescato es Peter y Campanita. Campanita en realidad no tiene como mucha razón por la cual sea mi favorito, simplemente me encanta que tenga esta actitud tan de que le vale totalmente la vida, de esta actitud como tan punk, es algo que me súper encanta. O sea, su diálogo tal cual era una sola palabra y era un insulto, y la verdad es que yo disfrutaba cada vez que leía ese insulto. Pero por otra parte, Peter Pan, tengo que rescatar que es un personaje muy bien estructurado. Todas las características que representan a Peter, el que sea engreído, el que sea egoísta, el que sea ególatra, el que no tenga conciencia moral, el hecho de que vea todo como juego, como broma, creo que es una manera en la que el autor pudo, en verdad de una manera magnífica, encerrar todas las cualidades de la primera infancia. Todas las cualidades que tienen los niños pequeños se pueden encontrar en Peter, y quizá en Peter no se ven tan bien o se ven un poco diferentes por la edad de la que tiene Peter Pan. Sin embargo, que el autor hizo un trabajo excelente en poder retratar todas las cualidades principales que tienen un niño tan pequeño en un personaje. Es un personaje que debe ser maravilloso analizar, que debe ser maravilloso cuestionar, y plasma mucho de toda esta esencia de la niñez. Creo que
Es un personaje muy bien creado y creo que es lo que más le da puntos a la obra literaria, la manera en la que desarrolló este personaje. Y pues bueno, sean o no reales los mitos de Barry, sea o no tétrico el contexto de Peter Pan o todo lo que encierra el misterio de cómo fue escrito, cómo se desarrolló, la verdad es que es una obra indispensable, una obra que supongo que todo el mundo debe de leer en algún punto de su vida. Es una obra que lees rapidísimo, es algo que está muy bien escrito y se los recomiendo. Espero que lo lean, o si ya lo leyeron me comenten un poco sobre qué es lo que opinan ustedes sobre la obra. Y si no, también me pueden contar un poco sobre qué opinan de la adaptación de Walt Disney, que es la que todo el mundo hemos visto. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.